Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre electrónica para no electrónicos. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento y lo que son los diodos. Aquí tenemos el símbolo de un diodo genérico. ¿Cuál es la función de un diodo? Pues generalmente la función de un diodo es que solamente deja pasar la corriente en un sentido. Tiene dos terminales que son el ánodo, que sería el polo positivo del diodo, y el cátodo, que sería el polo negativo del diodo. Existen muchos tipos de diodos, pero aquí únicamente vamos a ver los diodos más utilizados, los más habituales, que serían el diodo rectificador, el diodo Zener, el fotodiodo y el diodo LED. Aquí tenemos unas fotografías de diodos reales. Vemos el diodo rectificador, el puente rectificador, que es una agrupación de varios diodos, los diodos LED de varios colores, un diodo receptor de luz infrarroja, un diodo Zener, diodos de potencia y también los diodos de montaje superficial. Vamos a ver este circuito en el que hemos instalado un diodo cuya función va a ser la de rectificación de la corriente alterna. Este es uno de los usos más habituales que se realiza con los diodos. Como sabemos, la función de un diodo era la de dejar pasar únicamente la señal positiva o la señal negativa en una corriente alterna. Aquí tenemos la fuente de alimentación alterna con el diodo y con la resistencia que simula la carga del circuito. Hemos colocado un osciloscopio para poder apreciar gráficamente la función del diodo. Simulamos el circuito y aquí vemos en el canal A, que es el que tenemos activo, que está conectado directamente a la fuente de alimentación alterna, como en efecto tenemos el ciclo de la señal alterna y cómo pasa de positivo a negativo, alterna positivo, alterna negativo, alterna positivo, alterna negativo. Al colocar el diodo, lo que tiene que ocurrir es que solamente al estar conectado de esta forma, tiene que dejar pasar la señal positiva. Vamos a ver si es verdad. Activamos el canal B. Vamos a desactivar el canal A para que se vea más claro. Y aquí lo tenemos. Señal positiva y señal negativa ha desaparecido. Valor 0. Señal positiva, señal negativa ha vuelto a desaparecer. Bien, pues esta es la función básica del diodo rectificador. Aquí el problema que podemos apreciar es que, claro, tenemos tensión solamente en los ciclos positivos y perdemos la tensión en los ciclos negativos. Para resolver esto, lo que se hace es poner una agrupación de 4 diodos en lo que se llama puente rectificador, que nos va a solucionar este problema. Le he dado la vuelta al diodo para que veáis cómo antes nos dejaba pasar únicamente la tensión positiva y ahora lo que tenemos que ver es que nos deja pasar únicamente la tensión negativa. Vamos a simularlo. Retiramos la señal alterna para que lo veamos más fácil y en efecto aquí veis como ahora es la señal negativa la que sí que pasa y la señal positiva la que se queda a cero y no pasa. Vamos a ver, como habíamos adelantado en el anterior vídeo, el puente rectificador de diodos, que sería esta construcción de estos 4 diodos, para que no tengamos tensiones a cero en la salida de la corriente continua que queremos conseguir. Vamos a simular ahora este puente rectificador. Aquí tenemos como antes la señal de la corriente alterna representada por el canal A que tenemos aquí conectado, la corriente alterna.
Y ahora vamos a activar la salida del puente rectificador, que es el canal B, y vemos en efecto como ya tenemos tensión positiva, tensión positiva, tensión positiva, tensión positiva. En este caso, y a modo de un poquito adelantarnos a cuando demos los condensadores, vemos que la tensión de corriente continua en este caso es muy rizada, tenemos muy marcado los valles de la tensión, y para mejorar este aspecto lo que se hace es conectar un condensador. Vamos a conectarlo aquí, que lo teníamos ya preparado, y en efecto vemos como ya la tensión es mucho menos rizada, es más constante. Y esa es la función del condensador, que ya digo veremos más adelante. Pero bueno, aquí la función era ver cómo actuaba el rectificador de corriente alterna continua con puente de diodos. Aquí podemos ver en el esquema el puente rectificador de diodos y también veis a la derecha el condensador. Otro de los usos que se le da al diodo, aprovechando que solamente deja pasar la corriente en un sentido, es la de proteger los circuitos electrónicos por si tenemos un cambio accidental de polaridad. En este circuito básico vemos una batería de 9 voltios, un fusible, un diodo y una resistencia que representaría la carga del circuito. Aquí vemos cómo este diodo está conectado de forma inversa, es decir, el polo positivo de la batería está conectado a la parte negativa del diodo y la parte positiva del diodo a la parte negativa de la batería. Si nosotros simulamos el circuito, vemos cómo en efecto el diodo, al estar polarizado inversamente, es como si no estuviera, no deja pasar la tensión positiva del circuito y no hace absolutamente nada. Vamos a parar la simulación y vamos a suponer que nos equivocamos al conectar la batería y la conectamos al revés. El positivo lo conectamos al negativo y el negativo lo conectamos al positivo. En este caso, en teoría, como el diodo está polarizado directamente, si os dais cuenta, negativo con negativo y positivo con positivo, en principio lo que hará el diodo es dejar pasar la corriente, con lo cual provocará aquí un cortocircuito que hará saltar el fusible y protegerá nuestro circuito. Vamos a ver si es verdad. Simulamos y en efecto vemos cómo inmediatamente ha fundido el fusible y nos ha protegido nuestro circuito. Vamos a volverlo a simular, pero esta vez en cámara lenta para que lo veamos todavía mejor. Aquí nos está diciendo intensidad máxima, lo que os he comentado antes, es como si hiciera un efecto de cortocircuito y lógicamente esa intensidad máxima provoca que el fusible se recalienta y acaba fundiéndose. Una forma muy sencilla de proteger un circuito ante un cambio accidental de polaridad. Aquí vemos el diodo y el fusible para la protección en caso de cambio de polaridad. Ahora lo que vamos a ver es un tipo de diodo que se llama diodo Zener. Si os dais cuenta, el símbolo es como el símbolo de un diodo normal, pero aquí en este caso tiene este palito añadido, ¿vale?, que nos indica que es un diodo Zener. ¿Qué es lo que hace un diodo Zener? Bueno, pues un diodo Zener lo que hace es mantener una tensión entre sus extremos. Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico cómo funciona este sistema. Aquí he puesto lo que ya conocemos
que vimos en el capítulo de las resistencias fijas, que es un divisor de tensión. ¿Os acordáis? Teníamos una tensión de una batería, 9 voltios, pero teníamos un circuito que necesitábamos aplicarle una tensión inferior y lo que hacíamos era con unas resistencias dividir esa tensión. Pues lo mismo vamos a hacer con un diodo Zener. Vamos a simular el circuito. Muy bien, aquí vemos, tenemos la tensión de la batería que es de 9 voltios, nuestro divisor de tensión, y vemos cómo tenemos una tensión de 5,11 voltios, que es la tensión que nosotros necesitábamos para esta parte del circuito. Con el diodo Zener hemos conseguido lo mismo que con la resistencia del divisor de tensión. Pero ¿qué particularidad tiene el diodo Zener? Pues ahora lo vamos a ver muy sencillo. Los diodos Zener, entre sus características, tiene lo que es la tensión de funcionamiento, en este caso 5,1 voltios. ¿Y qué ventaja nos da el diodo Zener sobre un divisor de tensión? Pues lo vamos a ver enseguida. Imaginaros que por la razón que sea, la tensión que tenemos en el circuito aumenta por encima del valor de referencia que teníamos. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a suponer que la batería ahora nos aumenta a 12 voltios. La tensión aquí nos aumenta a 12 voltios. Claro, con el divisor de tensión por resistencias, esa variación va a ser igual repartida entre las dos resistencias. Muy bien, pues el objetivo del diodo Zener es la de que no ocurra eso, es decir, como él está calibrado a 5,1 voltios, no tiene que permitir, aunque haya aumentado la tensión de la batería, no tiene que permitir que la tensión en este circuito aumente de los 5,1 voltios para lo que está diseñado el diodo Zener. Vamos a simularlo y en efecto aquí lo veis. Mirar cómo ha aumentado la tensión del divisor de resistencias proporcionalmente al aumento de la batería, mientras que el circuito que teníamos con el diodo Zener se ha mantenido en los 5,1 voltios. Pues bien, esta es la función del diodo Zener, mantener una tensión constante. Aquí vemos en el esquema un diodo Zener. Vamos a ver un uso también del diodo como elemento protector del circuito electrónico, en este caso asociado a un relé. Los relés tienen bobina para su activación y una de las cosas que ocurre cuando alimentamos la bobina es que al soltarla, al dejar de alimentarla, esta nos devuelve una corriente en sentido opuesto de muy alto valor. Y esto produce un peligro para el circuito. Vamos a simular, por ejemplo, esta bobina de relé. La vamos a alimentar. Aquí vemos cómo la tensión de alimentación de la bobina, los 5 voltios que le hemos dado, y en el momento en que hemos dejado de alimentarla, vemos cómo nos ha dado un pico de energía, casi 200 voltios, en sentido contrario a la corriente. ¿Qué ocurre con esta tensión de pico? Pues que nos puede dañar el circuito electrónico. Por tanto, ponemos un diodo polarizado inversamente. Vamos a volver a probar el circuito. Vemos cómo tenemos ahí la tensión de los 5 voltios de alimentación y ahora soltamos y vemos aquí cómo ya no tenemos esa tensión de pico inversa que teníamos antes. De esta forma protegemos los circuitos. Vemos aquí ahora un circuito electrónico en el que hemos puesto un transistor, que es el que nos va a conectar el relé. Y vamos a ver en este caso qué es lo que ocurre. Desconectamos el diodo para desproteger el circuito. Alimentamos el relé, ahí vemos cómo se excita y al soltar la alimentación, ahí lo veis,
cómo la tensión que ha soltado de descarga la bobina es tan alta que ha destruido el transistor. Vamos ahora a conectar el diodo para que proteja al relé. Vamos a volver a hacer la misma prueba. Se activa el relé a través del transistor y ahora soltamos y vemos que ya no ocurre nada, ya no hay ningún peligro. Nuestro circuito ha quedado protegido por el diodo. Otro tipo de diodo archiconocido es el diodo LED. Los diodos LED, aunque también tienen polarización como el resto de diodos, realmente la utilización que le damos es porque emiten luz. Como vemos en esta fotografía, los hay de amarillo, los hay rojos, los hay verdes, los hay también azules, los hay blancos. Actualmente se utilizan también mucho en los teléfonos móviles como linternas o como flash para la cámara, dada su alta luminosidad. Aquí vamos a simular el circuito y vemos cómo encendemos un diodo de LED típico, como ya vimos también en otro vídeo, con su resistencia limitadora. Aquí vemos también otro tipo de diodo, que es el diodo emisor de luz infrarrojas. La luz infrarroja es una luz que no aprecia el ojo humano, pero para poderlo ver, como es este caso, podemos utilizar un truco que es usar la cámara de nuestro móvil. Y así vemos perfectamente cómo emite la luz el infrarrojo.